Queridos hermanos, hoy celebramos la gran solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este regalo tan grande y venerable es lo que Dios ha dado a la humanidad, su Hijo unigénito. Este regalo lo llamamos la Santísima Eucaristía. En el Evangelio de hoy que tenemos de San Juan, el evangelista nos presenta algunos detalles interesantes acerca de este misterio incomprensible. El mismo Señor nos identifica esto con su carne y su sangre. A pesar de la dificultad y la discusión entre sus oyentes, Jesús insiste en participar como su verdadera carne y su verdadera sangre. El maná de los tiempos antiguos y la multiplicación de los panes no eran más que sombras que apuntan, a lo mejor de los casos, sobre lo que está por venir, lo real, su cuerpo más sagrado y su sangre más preciosa. Es diferente de otros tipos de alimentos. A diferencia de otros alimentos, la Eucaristía es por la invocación del Espíritu Santo, el mismo por cuyo poder Cristo encarnó en la Virgen María. El mismo Espíritu se transforma el pan y el vino bajo las palabras de la institución. La meta de la Eucaristía es guiar a quienes lo reciban dignamente a la vida eterna. La Iglesia, como esposa de Cristo y madre de todos nosotros, ha continuado desde el principio para recordarnos a sus hijos que la Eucaristía sigue siendo la verdadera carne y sangre del Señor Jesucristo. Cualquier otra descripción de la Eucaristía en sentido contrario es inexacta y engañosa. ¿A quién le debemos creer? ¿A Dios o a los hombres? Las Escrituras declaran: Dios no es hombre para que mienta, ha dicho y no ha cumplido. Otro tema relacionado con la liturgia de hoy es lo que Pablo nos dice en la segunda lectura. Él nos describe que somos miembros del mismo cuerpo. Nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo nos hace comunión. No es por nuestra iniciativa, sino que Dios mismo era quien nos elige y nos une en este vínculo más íntimo. La Eucaristía elimina nuestras supuestas diferencias entre judíos y griegos, esclavos y nacidos libres. Todos somos parte de Cristo, formamos un mismo cuerpo. Esto significa que participar en la Eucaristía es aceptar trabajar de la mano para que el cuerpo de Cristo crezca. Ser miembro de la comunidad eucarística es promover una declaración que Dios siempre toma la iniciativa y que todo lo que tenemos proviene de Él. También implica que debemos dar reverencia y culto al cuerpo de Cristo y a todos aquellos que nosotros somos miembros. Queridos hermanos, es posible que este año no tengamos el privilegio de tener nuestras procesiones públicas, pero esto no debería disminuir nuestra devoción. Para aquellos que tienen la posibilidad de asistir en la misa, debemos intentar hacer una adoración después de la misa o antes ante el Santísimo. Cuando recibamos al Señor en la Eucaristía de hoy, que dedicamos unos minutos en dar las gracias a Dios por este regalo tan grande que supera todos nuestros cálculos. Si aún no tiene la posibilidad de asistir en la celebración eucarística, pase tiempo en oración, escucha algunos himnos eucarísticos, que el Señor, cuyo cuerpo y sangre compartimos, nos haga uno con Él y nos lleva a la vida eterna. Amén.